Me desperté, con el hedor de la ciudad, filtrándose a través de mi precario sistema de aire. Otro día en este pozo de miseria humana, me arrastré fuera del módulo de sueño, los huesos crujiendo. El espejo me devolvió una cara que apenas reconocía, demacrada, con rastrojo y ojos muertos que me observaban. Dr. Diego Sáenz, antes estrella emergente de Neuralink, ahora un paria, arrastrándose por los bajos fondos de Avalon. La interfaz neural emitió un pitido, mostrando un nuevo mensaje. Otra alma desesperada, buscando mis servicios. Lo aparté. No estaba listo para los malabares éticos del día. Primero, café. La cafetera automática cobró vida, dispensando un líquido más estimulante que bebida. Bastaría. Mientras sorbía el brebaje amargo, mi mirada se posó en el diploma, empolvado en la esquina. El mejor de mi clase en el MIT, especializado en digitalización y transferencia de conciencia. Había sido tan ingenuo entonces, creyendo que podía empujar los límites de la existencia humana éticamente. Neuralink tenía otras ideas. El experimento comenzó en pequeño. Cerebros cultivados en laboratorio, sujetos animales. Pero la codicia corporativa es insaciable. Querían pruebas humanas, al diablo las consecuencias. Me opuse, intenté denunciarlos. Como recompensa, un boleto de ida a las calles, vetado de toda institución respetable. Irónico que ahora hiciera exactamente lo que había combatido, solo sin el barniz del respeto corporativo. La tecnología que ayudé a desarrollar, ahora retorcida en una herramienta para desesperados y depravados. Mercado de almas, lo llamaban. Como si la conciencia fuera algo que pudieras empaquetar y vender. La interfaz neural volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Con un suspiro, abrí los detalles del cliente. Paciente con cáncer terminal, etapa 4, buscando un nuevo comienzo. Probablemente había reunido los ahorros de toda su vida para esto. Parte de mí quería decirle que pasara sus últimos días con seres queridos. Pero, ¿quién era yo para negarle esperanza, por falsa que fuera? Envié una respuesta codificada, programando el encuentro. El equipo en mi sórdida trastienda cobró vida, preparándose para otra extracción. El proceso era agonía para ambas partes. Aún escuchaba sus gritos en mis pesadillas, pero la alternativa era dejar que la conciencia se apagara para siempre. Al menos, eso me decía a mí mismo para poder dormir. Mientras preparaba las sondas neurales, una alerta de noticias parpadeó en mi visión. Otra transferencia fallida por algún hacker callejero. La mente del pobre diablo se había fragmentado, dejándolo como un cascarón babeante. Por eso venían a mí. Podía ser un criminal, pero era el mejor en lo que hacía. La puerta sonó. Mi cliente había llegado antes de lo esperado, sus pasos apresurados delatando su desesperación. Respiré hondo, preparándome para la violación que vendría. Un trabajo más, un alma más traficada, todo en un día de trabajo para el caído Dr. Sáenz. Abrí la puerta, esbozando una sonrisa tranquilizadora que se sentía más como una mueca. Bienvenida, dije, haciéndola pasar. Hablemos de tu renacimiento. Al cerrar la puerta, vislumbré un vehículo corporativo deslizándose frente a mi edificio. La paranoia me recorrió la nuca. Alguien nos observaba. En esta ciudad, nunca eras realmente libre. Sacudí la sensación y me volví hacia mi cliente. Una mujer de unos 40 y tantos, ojos hundidos y piel cetrina, sentada nerviosamente al borde de mi sofá gastado. Su mirada recorría el equipo improvisado y las pilas de tecnología obsoleta. ¿Estás segura de que esto es seguro?, preguntó. No endulcé la verdad.
Nada de este proceso es seguro, pero soy la mejor opción que tiene. Le expliqué el procedimiento, los riesgos, lo irreversible. Con cada palabra, su determinación parecía fortalecerse. Los enfermos terminales siempre eran los más fáciles de convencer. Cuando la alternativa es la nada, incluso una posibilidad remota de seguir existiendo, resulta tentadora. Mientras firmaba el documento que no valdría nada en ningún tribunal, mi línea segura se iluminó. Era Jazz, mi contacto del mercado negro, su voz tensa. Sáenz, tenemos un problema. Reúnase en el lugar habitual en 1 hora. Gruñí un acuerdo y corté la llamada. ¿Empezamos?, pregunté señalando el equipo. Los siguientes 45 minutos pasaron volando. Electrodos colocados con precisión quirúrgica, líneas intravenosas insertadas, equipos de monitoreo calibrados. La respiración de la mujer se aceleró cuando bajé la interfaz neural sobre su cabeza. Última oportunidad para echarse atrás, dije, el dedo suspendido sobre la secuencia de inicio. Ella cerró los ojos. Hágalo. Activé el equipo. Su cuerpo se puso rígido. Un grito silencioso, congelado en su rostro. La extracción era dolorosa, pero necesaria. La anestesia interfería con el mapeo neural. Mientras su conciencia era arrancada y codificada en la bóveda cuántica, sentí el familiar retorcijón de culpa en mi estómago. Esto no era tan diferente de lo que Neurolink había querido, pero al menos aquí era elección del paciente. El proceso terminó. Desconecté el cuerpo vacío de la mujer. Otro mensajero se encargaría de la disposición. Guardé el dispositivo de almacenamiento con su mente digitalizada y salí a encontrarme con Jazz. Las calles de Avalon eran una pesadilla bañada en neón, anuncios holográficos cubriendo cada superficie, vendiendo desde comida sintética hasta mejoras del mercado negro. Mantuve la cabeza baja, la capucha sobre mi rostro. En esta parte de la ciudad, el contacto visual podía tomarse como un desafío. Jazz esperaba en nuestro lugar habitual, un bar sórdido que favorecía el anonimato. Lucía más demacrado que de costumbre, los ojos inyectados de sangre y nerviosos. «Tenemos una filtración», susurró mientras me deslizaba en la cabina. «Alguien le ha estado hablando a las corporaciones sobre nuestra operación. La sangre se me heló en las venas». ¿Qué tan grave? Lo suficiente. Neurolink está husmeando. Dicen que quieren cerrarnos y quedarse con nuestra tecnología. Maldije en voz baja. Si Neurolink obtenía nuestro proceso de transferencia refinado, sería catastrófico. Tendrían el monopolio de la inmortalidad. Necesitamos desaparecer, continuó Jazz. Suspender todas las operaciones hasta tapar la filtración. Desaparecer significaba sin ingresos, pero la alternativa era peor. En ese momento, mi interfaz neural emitió un pitido. Un mensaje entrante de remitente desconocido, marcado como urgente. Contra mi mejor juicio, lo abrí. El contenido me dejó paralizado. Un dossier detallado sobre mí, mis operaciones, cada cliente que había atendido y una oferta. Dr. Sáenz, tenemos una oportunidad única para usted. Un último trabajo, más grande que cualquier cosa que haya hecho antes. ¿Interesado? B. Observé el mensaje. El nivel de detalle era aterrador. ¿Qué pasa?, preguntó Jazz, inclinándose hacia adelante. Negué con la cabeza sin estar listo para compartir. Nada, solo complicaciones. Los ojos de Jazz se estrecharon, pero no insistió. Terminamos de definir los detalles del cierre temporal, acordando desaparecer completamente por al menos 2 semanas. De vuelta en mi laboratorio, estudié el mensaje nuevamente. La oferta era exasperantemente vaga, pero la implicación era clara. Esta persona B me tenía acorralado. Podía huir, pero con la información que tenían, no llegaría lejos. Envié una respuesta breve. Estoy escuchando. La respuesta llegó casi de inmediato.
como si hubieran estado esperando. Una dirección en el sector de clase alta, una hora, y una advertencia. Venga solo. Se le ofrece una oportunidad de redención, Dr. Sáenz. No la desperdicie. Redención. La palabra sabía amarga. Hacía tiempo que había abandonado ese sueño imposible. Point. Al día siguiente me encontré parado frente a una mansión palaciega. Sus paredes prístinas en marcado contraste con la ciudad contaminada, más allá de sus puertas. Las palmas de mis manos estaban sudorosas mientras me acercaba al puesto de seguridad. «Vengo a ver a Abby», dije, sintiéndome ridículo. Los ojos del guardia brillaron con reconocimiento. «Salón principal, segunda puerta a la derecha. Lo están esperando». El camino a través de la casa opulenta fue interminable. Cada paso sobre el piso de mármol resonaba, sintiéndose como un paso más hacia el cadalso. Cuando finalmente llegué a la habitación indicada, me recibió una mujer de aspecto severo en un traje impecable. «Por aquí, Dr. Sáenz», dijo, guiándome hacia una oficina espaciosa. Detrás de un escritorio imponente sentado, había un hombre que reconocí inmediatamente de transmisiones de noticias y revistas de negocios. Víctor, CEO de Energe, una de las mayores compañías de energía de fusión del mundo. «Dr. Sáenz», dijo, su voz áspera y tensa. «Gracias por venir. Por favor, tome asiento». Me senté, la boca seca. «¿Usted es B?», asintió. Su rostro, una máscara de agotamiento y preocupación. «Así es. Disculpe el misterio, pero en esta situación la discreción es primordial». «¿Qué quiere de mí?», pregunté yendo al grano. Víctor se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. «Seré directo, doctor. Necesito su experiencia, sus habilidades específicas». Presionó un comando en su escritorio y una pantalla holográfica surgió entre nosotros, mostrando a un joven de unos 20 y tantos años con los rasgos de Víctor. «Este es mi hijo, Alexei. Tiene cáncer cerebral agresivo. Los médicos le dan días, quizá una semana. Estudié la imagen, notando los signos de la enfermedad a pesar del cuidado en su apariencia». «Lo lamento, pero no veo...» «No juegue al tonto, doctor», me interrumpió Víctor. «Ambos sabemos de lo que es capaz. Lo que propongo es una transferencia. La conciencia de mi hijo a un cuerpo nuevo y saludable». Fruncí el ceño. «Así no funciona. La transferencia es traumática, a menudo fatal para el cuerpo receptor, y encontrar un donante compatible y dispuesto». «¿Quién dijo algo sobre disposición?». Los ojos de Víctor eran fríos. «Ya tenemos un candidato seleccionado, alguien joven, saludable, y, lo más importante, prescindible». La implicación me golpeó como un puño en el estómago. «Está hablando de asesinato». El rostro de Víctor se endureció. «Estoy hablando de salvar la vida de mi hijo. Neuralink y los demás tienen sus procedimientos, sus listas de espera. Alexei no tiene ese lujo. Pero usted, Dr. Sáenz, es el mejor. Puede hacer lo que ellos no pueden o no quieren hacer», detalló el trato. «Inmunidad total por mis crímenes pasados, una nueva identidad y dinero suficiente para desaparecer. Todo por una transferencia». «¿Y si me niego?», pregunté. Aunque ya sabía la respuesta. La expresión de Víctor se volvió peligrosa. «Entonces entrego todo lo que tengo sobre su operación a las autoridades». «¿Cuántas vidas ha arruinado, doctor?». Me levanté, la silla raspando fuerte contra el piso. «Necesito tiempo para pensar». «Tiene 24 horas, dijo Víctor. Elija sabiamente, Dr. Sáenz. Esta oferta es única». Al salir de la mansión, mi mente era un torbellino. Había justificado mi trabajo diciéndome que ayudaba a la gente, que les daba opciones. Pero esto era una línea que nunca pensé cruzar. Point. De vuelta en mi laboratorio,
Miré fijamente el equipo que había sido mi sustento y mi maldición. La elección ante mí era imposible. Cometer asesinato para salvar mi propio pellejo o enfrentar las consecuencias de años de compromisos éticos. Mientras pasaban las horas, me di cuenta con creciente horror que ya había tomado mi decisión. La pregunta era, ¿podría vivir conmigo mismo después? Mi interfaz neural pitó. Un mensaje de un remitente desconocido. Se acabó el tiempo, doctor. ¿Cuál será su decisión? Con el corazón pesado, escribí mi respuesta. Estoy dentro. La respuesta llegó rápidamente. Coordenadas, 1 hora y un mensaje críptico. Venga preparado. No habrá segundas oportunidades. Pasé las siguientes horas preparándome, mis manos moviéndose en piloto automático mientras empacaba equipo que esperaba no necesitar. Cada objeto se sentía más pesado de lo que era, cargado con el peso de lo que estaba a punto de hacer. Al caer la noche, me dirigí a la ubicación especificada, una instalación de investigación abandonada en las afueras de la ciudad. El edificio deteriorado se alzó ante mí, un monumento a ambiciones científicas fallidas. Una figura emergió de las sombras mientras me acercaba. Alexi, luciendo aún peor que en las imágenes. Su piel tenía una calidad translúcida y sus ojos ardían con una intensidad desesperada. Dr. Sáenz, jadeó extendiendo una mano temblorosa. Gracias por venir. Le estreché la mano, sintiendo huesos frágiles bajo piel delgada como papel. ¿Dónde está su padre? La risa de Alexi fue más bien una tos. El gran Víctor no se ensucia las manos con detalles. Ese es nuestro trabajo. Me guió al interior, a través de pasillos llenos de polvo y abandono, hasta lo que alguna vez debió ser un laboratorio de última generación. Ahora era un cementerio de tecnología obsoleta y sueños rotos. En el centro del cuarto estaba mi equipo, transportado desde mi laboratorio. Junto a él, en una camilla, yacía un joven inconsciente o sedado. «Su donante», dijo Alexi, con un destello de algo culpa, tal vez, o miedo cruzando su rostro. Me acerqué al cuerpo. Varón, unos 20 años, condición física óptima. ¿Quién es? Alexi se encogió de hombros. ¿Importa? Un don nadie de los niveles bajos, sin familia, sin conexiones, nadie que lo extrañe. La crueldad en su voz me retorció el estómago. Pero ya estaba aquí, ya comprometido. Comencé el proceso de preparación, tratando de perderme en la rutina familiar. Mientras trabajaba, Alexi caminaba nervioso, lanzándome preguntas. ¿Cuánto tardará? ¿Dolerá? ¿Y si algo sale mal? Respondí mecánicamente, mi mente en otra parte. Con cada electrodo colocado, cada sistema calibrado, la realidad de lo que estaba a punto de hacer se asentó sobre mí. Finalmente, todo estuvo listo. Me volví hacia Alexi, cuyos ojos brillaban con anticipación. Última oportunidad para echarte atrás, dije, esperando contra toda esperanza que cambiara de opinión. Negó vehementemente con la cabeza. Number he llegado demasiado lejos. Hazlo. Lo ayudé a subir a la segunda camilla, conectando las interfaces neurales. Mientras preparaba la secuencia de inicio, un pensamiento me golpeó. Tu padre nunca me dijo por qué me eligió específicamente a mí. ¿Por qué no acudir a Neuralink u otra corporación? La risa de Alexi fue amarga. Realmente no lo sabes, ¿verdad? No eres solo un operador cualquiera del mercado negro, Sáenz. Eres el mejor, el que se escapó. Todas las corporaciones de la ciudad han intentado replicar tu trabajo durante años. Todo este tiempo había pensado que era un fracasado, sobreviviendo en los márgenes. Pero si lo que decía Alexi era cierto, aparté el pensamiento. Habría tiempo para implicaciones más tarde. Ahora tenía un trabajo que hacer. ¿Listo? Pregunté, mi dedo sobre la secuencia de inicio. Alexi cerró los ojos. Hazlo. Activé el equipo. Ambos cuerpos se pusieron rígidos, gritos silenciosos, congelados en sus rostros.
El proceso de transferencia fue agonizante pero necesario. La anestesia interfería con el delicado mapeo neural. Pareció tomar una eternidad. Observé las barras de progreso avanzar lentamente en mi interfaz, cada punto porcentual un clavo más en el ataúd de mi conciencia. Finalmente terminó. Desconecté las interfaces neurales, mis manos temblando ligeramente. Por un largo momento no pasó nada. Entonces el cuerpo que alguna vez había pertenecido al donante sin nombre se incorporó bruscamente, jadeando por aire. Los ojos de Alexi, ahora en un rostro nuevo, se movieron salvajemente antes de posarse en mí. ¿Funcionó?, preguntó, su voz áspera por el desuso. Asentí, incapaz de encontrar palabras. Una sonrisa lenta se extendió por sus nuevos rasgos. Flexionó las manos, maravillándose de la fuerza en su nuevo cuerpo. Es increíble. Me siento vivo. Mientras Alexi se regocijaba en su renacimiento, mi mirada fue atraída hacia la otra camilla, hacia el cuerpo que alguna vez había albergado a Alexi, ahora vacío y quieto. ¿Qué había hecho? La enormidad de todo se estrelló contra mí. Retrocedí tambaleándome, mi visión nublándose. La voz de Alexi parecía venir desde muy lejos. Dr. Science, ¿está bien? No estaba bien. Nunca volvería a estarlo. Mientras el cuarto giraba a mi alrededor, un pensamiento se cristalizó en mi mente. No había vuelta atrás ahora. Había cruzado una línea, y la persona que solía ser estaba tan muerta como el cuerpo en esa camilla. La pregunta era, ¿en qué me había convertido? Point. Desmonté el equipo en piloto automático, todavía conmocionado por mis acciones. Alexi, en su nuevo cuerpo, no podía dejar de maravillarse con su vitalidad renovada. Su parloteo constante me irritaba los nervios ya de por sí desgastados. Necesitamos deshacernos de eso, dije, señalando el cuerpo sin vida que alguna vez había sido Alexi. Asintió, repentinamente serio. Ya está arreglado. Hay un equipo en espera. Como si estuvieran sincronizados, un grupo de hombres en overoles genéricos entró al laboratorio. Transferían eficientemente el cuerpo a un contenedor sellado y se marcharon sin una palabra. La forma fría e impersonal en que se hizo me dejó inquieto. Alexi puso una mano en mi hombro, su tacto extraño en esta nueva forma. Lo ha logrado, Dr. Science. Me ha dado una segunda oportunidad de vida. Me quité su mano, incapaz de soportar la gratitud en su voz. Hemos terminado aquí. He cumplido mi parte del trato. Por supuesto, dijo, sacando un chip de datos de su bolsillo. Todo lo que se le prometió. Nueva identidad, cuentas en el extranjero, todo. Tomé el chip, sintiendo su peso en mi palma. El precio de mi alma. Al salir de la instalación, un transporte corporativo elegante nos esperaba. Alexi se volvió hacia mí una última vez. Mi padre querrá agradecerle personalmente. Quizá discutir oportunidades futuras. La idea me provocó náuseas. Number He terminado. Dile a tu padre que nuestro negocio ha concluido. La expresión de Alexi se endureció. Un destello de la crueldad de su padre asomando. Puede que no tenga elección en el asunto, doctor. Pero cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Mientras el transporte se alejaba, me quedé solo en la penumbra previa al amanecer. Regresé a mi laboratorio en un estado de aturdimiento, apenas registrando la ciudad despertando a mi alrededor. Dentro, me desplomé en mi silla, mirando fijamente las paredes sin ver. Pasaron horas. Mi interfaz neural sonó incesantemente con mensajes de jazz y otros contactos, pero los ignoré todos. ¿Qué podría decir? Al caer la noche nuevamente, finalmente reaccioné. Necesitaba moverme, hacer algo, cualquier cosa para silenciar el grito en mi cabeza. Comencé a empacar, metiendo equipo y efectos personales en una bolsa de lona. Tenía que salir de esta ciudad, lejos de la tentación de continuar por este camino oscuro. Mientras trabajaba,
Mi mirada cayó en una foto vieja enterrada bajo años de desorden. Mostraba a una versión más joven de mí, de rostro fresco e idealista, parado orgullosamente frente a la división de investigación de Neuralink. Apenas reconocía a ese hombre ahora. Una notificación en mi interfaz neural me sacó de mi ensimismamiento. Noticias de último momento. Alexi, heredero del imperio Enerke, había sucumbido trágicamente a su enfermedad. El anuncio incluía imágenes de Víctor, con una expresión de dolor apropiada, presentando a un sobrino previamente desconocido. El mismo cuerpo que Alexi ahora habitaba, como el nuevo heredero de la compañía. La velocidad y eficiencia con la que habían construido esta coartada era escalofriante. Habían planeado cada contingencia, cada posible pregunta. La aparición repentina del joven se explicaba como un secreto familiar celosamente guardado, protegido del ojo público hasta ahora. Mientras observaba a Víctor tejer su historia de tragedia familiar y sucesión inesperada, comprendí la verdadera profundidad de la conspiración en la que me había enredado. Esto no era solo sobre salvar la vida de Alexi, era sobre mantener el poder, asegurar que el legado de los Víctor continuara intacto. Mi interfaz neural pitó de nuevo. Otro mensaje de remitente desconocido. Dr. Sáenz, su trabajo ha superado expectativas. La transición fue impecable. Tenemos mucho que discutir sobre colaboraciones futuras. Espere una visita pronto. B. El pánico se apoderó de mí. Tenía que salir ahora. Agarré mi bolsa mal empacada y me dirigí a la puerta, pero al abrirla de golpe encontré mi salida bloqueada. 2 hombres con trajes oscuros se pararon en el pasillo. Su postura, inconfundiblemente la de seguridad corporativa. Dr. Sáenz, dijo uno de ellos con tono plano, el señor Víctor requiere su presencia. Retrocedí. Tenía que haber una salida, alguna ruta de escape que no hubiera considerado, pero mientras los hombres avanzaban hacia mi laboratorio, comprendí la verdad, que había estado frente a mí todo el tiempo. No había escape. Había tomado mi decisión en el momento que acepté la oferta de Víctor. Mientras me llevaban de los brazos hacia la noche, no pude evitar reírme con amargura. Había vendido mi alma por una oportunidad de redención, solo para condenarme aún más. Las luces de la ciudad se difuminaron mientras avanzábamos hacia un futuro incierto. Cerré los ojos preguntándome qué nuevo infierno me esperaba al final de este viaje. Una cosa era cierta. El doctor Diego Sáenz, el hombre que solía ser, estaba bien y verdaderamente muerto. Lo que quedaba por verse era qué clase de monstruo tomaría su lugar. El transporte corporativo zumbaba suavemente mientras atravesaba la noche bañada en neón de Avalon. Me senté en silencio, flanqueado por el equipo de seguridad de Víctor, mi mente ocupada con posibles escenarios, cada uno más terrible que el anterior. Nos detuvimos frente a un rascacielos imponente, sus pisos superiores perdidos en la niebla tóxica. La sede de Energe. Me sentí cada vez más nervioso mientras el ascensor subía. Las puertas se abrieron, revelando una suite de oficina palaciega. Víctor estaba de pie frente a las ventanas del piso al techo, su silueta recortada contra el resplandor de la ciudad. Se volvió cuando entramos, su rostro una máscara impenetrable. Dr. Sáenz, dijo, su voz baja y controlada. Espero que el viaje no haya sido demasiado incómodo. Me mantuve en silencio, cauteloso de cualquier respuesta que pudiera incriminarme más. Víctor sonrió levemente. No hay necesidad de tanta cautela. Aquí todos somos amigos. Hizo un gesto hacia una silla. Por favor, siéntese. Tenemos mucho que discutir. Al sentarme, noté otra figura en la habitación. Alexi, o más bien el cuerpo que ahora albergaba la conciencia de Alexi, se reclinaba en un rincón, observando nuestra interacción con interés indisimulado. Víctor sirvió 3 copas de un líquido ámbar.
Un brindis, dijo, entregándome una, por nuevos comienzos. Tomé la copa, pero no bebí. ¿Qué quiere de mí? La sonrisa de Víctor se amplió. Directo. Me agrada. Se sentó detrás de su escritorio, inclinándose hacia adelante. Lo que quiero, Dr. Science, es cambiar el mundo, y usted va a ayudarme a hacerlo. Presionó un comando en su escritorio y una pantalla holográfica surgió entre nosotros, mostrando una serie de escaneos cerebrales, vías neurales iluminándose en patrones complejos. Su trabajo en transferencia de conciencia está décadas adelantado a cualquier cosa que las corporaciones hayan logrado, continuó Víctor. Incluso Neuralink, con todos sus recursos, no puede igualar lo que usted ha conseguido. Fruncí el ceño. ¿Cómo sabe lo que Neuralink ha logrado? Alexis se rió desde su rincón. ¿Cree que no tenemos ojos y oídos en cada corporación importante? Por favor. Víctor lanzó a su hijo una mirada de advertencia antes de volverse hacia mí. El punto, Dr. Science, es que ha desbloqueado la clave para la verdadera inmortalidad. Y quiero llevar ese regalo al mundo. Me reí con amargura. ¿Regalo? Quiere decir venderlo al mejor postor. Al principio sí, admitió Víctor. Pero eventualmente, a medida que la producción escale y la tecnología mejore, imagine un mundo donde la muerte sea opcional. Donde las mentes más brillantes de nuestra generación puedan vivir indefinidamente, resolviendo los problemas que aquejan a la humanidad. La gran visión que pintaba era seductora, lo admití. Pero había escuchado promesas similares antes, de Neuralink y otros. Siempre terminaban igual, los ricos haciéndose más ricos y los pobres quedándose atrás. ¿Y qué hay de los donantes?, pregunté, incapaz de evitar el filo en mi voz. ¿Las personas cuyos cuerpos robarán para albergar estas grandes mentes? Víctor hizo un gesto desdeñoso con la mano. Detalles por resolver. Siempre hay quienes están dispuestos a sacrificarse por el bien mayor. Me levanté abruptamente, mi silla raspando fuerte. No seré parte de esto. Encuentre a alguien más para jugar a ser Dios. Al volverme para irme, la voz de Víctor me detuvo en frío. Me temo que no tiene elección, doctor. Ya está implicado. Si esta operación sale a la luz, caerá con el resto de nosotros. Me volví lentamente, viendo la amenaza por lo que era. Así que eso es. Chantaje. Víctor extendió las manos. Prefiero pensar en ello como un incentivo. Trabaje con nosotros, Dr. Science. Ayúdenos a perfeccionar esta tecnología. A cambio, tendrá recursos más allá de sus sueños más salvajes. Una oportunidad de cambiar verdaderamente el mundo. Mientras permanecía allí sopesando mis opciones, Alexi habló. No es tan malo, Doc. Créame. Yo también era escéptico al principio. Pero el potencial aquí es increíble. Miré entre ellos, padre e hijo, un cuerpo viejo y gastado, el otro joven y vital, la encarnación viviente de lo que esta tecnología podía lograr. Podría realmente ser parte de esto. Los problemas morales eran abrumadores, pero, de nuevo, no había ya cruzado esa línea. Y si me negaba, ¿entonces qué? ¿Prisión? ¿O algo peor? Víctor debió sentir mi resolución vacilante. Se puso de pie, rodeando el escritorio para colocar una mano en mi hombro. Piénselo como una oportunidad de redención, Dr. Science. Una forma de deshacer el daño de su pasado y crear un legado que nos sobreviva a todos. Cerré los ojos, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Cuando los abrí de nuevo, supe que solo había una elección posible. Está bien, estoy dentro. La sonrisa de Víctor fue triunfal. Excelente. Bienvenido al futuro, Dr. Science. Mientras nos dábamos la mano sellando el trato, sentí una sensación de pérdida, como si una parte de mí se hubiera ido para siempre. Estaba completamente comprometido, para bien o para mal. La ciudad se extendía abajo, ajena al cambio sísmico que acababa de ocurrir en esta torre elevada. Pronto, lo sabía, el mundo cambiaría irrevocablemente, y yo estaría en el centro de todo, para bien o para mal. Point.
En las semanas siguientes, Víctor estableció un laboratorio de última generación en una instalación secreta bajo la ciudad, lejos de miradas indiscretas y espías corporativos. Allí me encontré, día tras día, empujando los límites de la tecnología de transferencia de conciencia. El sujeto de prueba de hoy, un hombre sin hogar, atraído con promesas de comida y refugio, yacía atado a la mesa de operaciones, sus ojos moviéndose nerviosamente por la habitación. Iniciando secuencia de transferencia, murmuré al grabador. Había aprendido a desconectarme, a ver a estas personas como meros recipientes. Era la única forma de mantenerse cuerdo. El cuerpo del hombre se convulsionó cuando el proceso comenzó, su conciencia siendo arrancada y codificada en la bóveda cuántica. En la mesa adyacente, un clon en estado vegetativo cobró vida, las neuronas disparándose mientras recibía a su nuevo ocupante. Observé los monitores rastreando el progreso de la transferencia. Era más fluido que nunca, más rápido. Estábamos mejorando en esto. El pensamiento me llenó de igual parte de orgullo y repulsión. Alexei, todavía extraño verlo en su nuevo cuerpo, se paró en un rincón, observando. «Trabajo impresionante, Doc», dijo, con un atisbo de genuino asombro en su voz. «Padre estará complacido». Respondí con un gruñido, concentrándome en estabilizar la conciencia recién transferida. Los ojos del clon se abrieron de golpe, salvajes y desenfocados. ¿Dónde estoy?» La voz era familiar pero extraña en estos nuevos labios. «El procedimiento fue un éxito», dije mecánicamente. «¿Cómo se siente?» El hombre flexionó sus nuevos dedos, asombro y horror luchando en su rostro. «Estoy joven otra vez. ¿Cómo es esto posible?» Alexei dio un paso adelante, su sonrisa predatoria. «Bienvenido a su nueva vida. Ahora hablemos de los términos de su empleo». Ajusté el volumen para no escuchar el resto, ocupándome con las comprobaciones post-procedimiento. No quería oír las mentiras que Alexei diría, las promesas de una vida mejor que inevitablemente terminarían en servidumbre o algo peor. Habíamos ido más allá de simples transferencias ahora. La tecnología de clonación combinada con transferencia de conciencia habría posibilidades que eran igualmente emocionantes y aterradoras. La inmortalidad estaba al alcance. El cuerpo original del sujeto yacía sin vida en la mesa, nada más que un cascarón vacío ahora. Había dejado de preguntar qué pasaba con estos recipientes descartados. Algunas preguntas era mejor dejarlas sin respuesta. Más tarde, sentado en mis aposentos escasos, revisando los datos del día, una notificación sonó en mi interfaz neural. Otro mensaje de Víctor. «El progreso excede expectativas. Proceda a fase 2. Nuevos sujetos llegando mañana». Fase 2. Nos estábamos moviendo más rápido de lo que había anticipado. Las líneas éticas que ya había cruzado parecían difuminarse aún más con cada día que pasaba. Los esquemas para la siguiente fase de experimentos, transferencias múltiples simultáneas, empalme de conciencias, la creación de seres compuestos a partir de múltiples mentes fuente. Examiné los planes. Esto iba más allá de lo que jamás había imaginado, incluso en mis días más ambiciosos en Neuralink. Estábamos jugando a ser dioses, remodelando la naturaleza misma de la conciencia humana. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Iris, una de las técnicas del laboratorio, sus ojos enrojecidos. «Dr. Sáenz, ya no puedo hacer esto. Lo que estamos haciendo está mal». La miré, viendo mis propias dudas reflejadas en su mirada acosada. Por un momento, consideré confiar en ella, compartir el peso de mi culpa. Pero luego recordé las cámaras, la vigilancia constante. Confiar en alguien no era una opción para mí. «Vete a casa, Iris», dije, mi voz más áspera de lo que pretendía. «Descansa. Mañana es un día importante». Ella asintió.
la derrota evidente en sus hombros caídos. Point. En los días siguientes, noté cambios sutiles en el laboratorio. Ejecutivos que rara vez había visto antes ahora parecían omnipresentes, supervisando nuestro trabajo. Al principio, lo atribuí al creciente interés corporativo en nuestro progreso, pero luego empecé a notar patrones, pequeños detalles en cómo inclinaban la cabeza al pensar, la cadencia específica de su habla, el brillo en sus ojos al mirar a los sujetos de prueba. Todo me resultaba inquietantemente familiar. El golpe de realización me cayó como un balde de agua helada. Todos me recordaban a Víctor. Revisé los registros de transferencia. La verdad estaba ahí, en los datos. Múltiples transferencias, todas con la misma fuente de conciencia. Víctor no solo le había dado a su hijo un nuevo cuerpo, había estado copiándose a sí mismo. Antes de que pudiera procesarlo, el rostro de Víctor apareció en todas las pantallas. No uno, sino muchos, cada uno usando la piel de diferentes líderes corporativos y gubernamentales. Ciudadanos de Avalon hablaron al unísono, sus voces formando un coro aterrador. Hoy marca el amanecer de una nueva era. Una era de verdadera unidad, bajo un liderazgo singular. Observé con horror cómo Víctor, en todas sus formas, esbozaba su visión del futuro. Un mundo sin conflicto, sin disidencia, un mundo donde él estaba en todas partes, siempre observando, siempre en control. El caos estalló en las calles. Los que resistían eran rápidamente sometidos por fuerzas de seguridad que se movían con una coordinación inquietante. Me di cuenta de que probablemente ellos también eran extensiones de la voluntad de Víctor. Tenía que salir, exponer esta locura. Tomé los datos que pude y corrí hacia la salida de emergencia. Pero al doblar la esquina, me encontré cara a cara con otra copia de Víctor. ¿Yendo a algún lado, Dr. Sáenz?, preguntó, su sonrisa fría. Me quedé helado. Los ojos de la copia de Víctor me traspasaron. En ese momento, supe que el escape era imposible. Yo solo balbuceé. Ahórrame tus mentiras, doctor, me interrumpió. Ambos sabemos lo que intentabas. Antes de que pudiera reaccionar, 2 guardias de seguridad aparecieron detrás de mí, sus agarres como tenazas en mis brazos. Me debatí instintivamente, pero era inútil. Llévenlo a la sala de interrogatorios 7, ordenó la copia de Víctor, y asegúrense de que esté cómodo. Los guardias me arrastraron por los pasillos, mis pies apenas tocando el suelo. Técnicos e investigadores apartaban la mirada al pasar, con expresiones de miedo y resignación. Me pregunté cuántos de ellos también eran copias de Víctor. Descendimos a las entrañas de la instalación. La sala de interrogatorios 7 era una cámara sin ventanas. En el centro había una silla que parecía más un dispositivo de tortura, erizada de interfaces neurales y restricciones. Los guardias me ataron, cada clic de una restricción cerrándose, sintiéndose como otro clavo en mi ataúd. Cuando terminaron, un panel en la pared se deslizó, revelando un banco de monitores. En cada pantalla, una versión diferente de Víctor me miraba. ¿Cómodo, Dr. Sáenz?, preguntaron al unísono, sus voces superponiéndose en un coro desorientador. Comencemos, ¿sí? Un dolor agudo atravesó mi cráneo cuando las interfaces neurales se activaron. Podía sentirlas escarbando en mi mente, revisando recuerdos y pensamientos. ¿Realmente creíste que podrías guardar secretos de mí? Las voces resonaron. Estoy decepcionado, Diego. Pensé que nos entendíamos mejor. Víctor, o más bien uno de sus muchos yoes, supervisó personalmente mi interrogatorio. Sabía cada movimiento que había hecho, cada pensamiento que había tenido. Sus múltiples perspectivas le daban una omnisciencia aterradora. ¿De verdad creíste que podrías ser más listo que yo? La voz de Víctor salió de múltiples cuerpos que me rodeaban. Yo lo veo todo, Diego. Estoy en todas partes. A través de los ojos hinchados,
Vi pantallas mostrando la unificación de la ciudad. Los muchos yoes de Víctor tomaban control con eficiencia. Cualquiera que se le opusiera era hecho un ejemplo. Ha sido un activo valioso, Dr. Science, dijo Víctor, sus múltiples rostros inclinándose sobre mí. El tirano de 1000 rostros se inclinó, su voz un susurro que parecía venir desde dentro de mi propia cabeza. Bienvenido a la eternidad, Dr. Science. Tu penitencia apenas comienza. La interfaz hizo contacto y mi mundo estalló en agonía, mientras mi conciencia se fracturaba y dividía. Mi último pensamiento coherente fue una súplica a un Dios en el que hacía tiempo había dejado de creer, pero en este nuevo mundo solo había un Dios. Y Víctor no era misericordioso.